Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día miércoles 17 de diciembre, cuando por la gracia de Dios tenemos el privilegio de llegar hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Les agradecemos a todos por su sintonía y gracias por sus oraciones también que elevan por este servidor y los hermanos que estamos sirviendo al Señor en este ministerio. Yo, como siempre, también les agradezco el que ustedes tomen en cuenta este ministerio para hacer la obra de Dios, apoyándolo con sus diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Siempre digo, ¿qué dirán los hermanos que todos los días les hago la invitación? ¿Sentirán cansado que lo haga? Bueno, hermanos, gracias a Dios que de esa manera es como podemos alcanzar a las almas, y cuando se les pide apoyo es para que puedan otros también conocer lo que hemos conocido, como es el mensaje de la verdad presente. Gracias a todos los que hoy nos apoyen. Ahí está en la pantalla las maneras de cómo pueden enviar diezmos, ofrendas, donaciones especiales o aún primicias. Ahí está para que usted tome nota, y el número de teléfono también, tanto de WhatsApp como regular, el 214-881-4029 o +1 214-881-4029. Reciba por ahí inclusive la lección de Escuela Sabática, si usted la quiere en video, en audio, el link de Facebook, si usted quiere el versículo de memoria cada día para aprendérselo. Bueno, ahí envío todo. Así que anote ese número en sus contactos como Iglesia Advenimiento o como Orlando Enamorado, y yo voy a mandarle por ahí lo que usted debe recibir. Pero tiene que por WhatsApp decirme: pastor, inclúyame en su grupo de contactos para recibir el versículo, recibir la lección en audio, el video y también el link de Facebook. Puede solicitarme eso en el WhatsApp +1 214-881-4029. Y si desea explicación de cómo usted puede utilizar cualquiera de las maneras que están en la pantalla para hacer donaciones, mandar diezmos u ofrendas, llámeme. Desde cualquier parte del mundo usted puede unirse a nosotros. Llámeme al WhatsApp que le he mencionado, a ese número, o también, si vive aquí en los Estados Unidos, utilice ese número para enviar por Cele o para llamar y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Gracias a los que hoy atiendan el llamado. Voy a permitir en este momento a Amy Dimas que entre en la transmisión para compartirnos el versículo de memoria. Adelante, Amy, por favor. Claro que sí. El versículo para memorizar de hoy, miércoles 17 de diciembre, es Santiago 5:16 y dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, ese es el versículo para memorizar de hoy, y así podemos seguir avanzando en la memorización de la Biblia y también en ejercer nuestras mentes mientras nos aprendemos ese hermoso versículo de Santiago 5:16, que se los leeré una vez más, y dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Que el Señor les bendiga y feliz día para todos. Y ahora, mis hermanos, como los invité ayer para que se conectaran y aún asistieran al servicio de oración y testimonios de la Iglesia Advenimiento de Houston, los invito esta noche nuevamente a que se conecten o asistan al servicio de oración y testimonios de la Iglesia Central de Irving, Texas, la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día. Su servidor estará esta noche allí con los hermanos, y hemos de dar testimonios, hemos de orar, hemos de, hermanos, buscar la presencia del Señor a través de los cantos y también a través de la palabra que siempre se presenta al final después de las peticiones. Yo quisiera animar a los hermanos de la Iglesia Central Advenimiento de Irving que vengan esta noche y nos congreguemos. Reitero lo que dije ayer: estamos en los últimos días. El pueblo de Dios se tiene que despertar.
Tiene que haber un reavivamiento en nosotros. Es cuando más debemos asistir a la iglesia. Es cuando más debemos asistir a los cultos. Solamente los que viven lejos y no tienen transporte son los que pueden conectarse, gracias a Dios, porque se transmite en vivo. Pero los que tienen un vehículo y pueden llegar, los animo, hermanos, vengan. Hermanos, este es el tiempo donde el pueblo de Dios tiene que estar una vez más reavivado y tiene que haber asistencia del pueblo de Dios los miércoles. Es la reunión más poderosa, la de oración y testimonios. Hoy a las 7:30 vamos a comenzar. La iglesia está ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Rentamos en el templo Irving Church y nuestra reunión la tenemos en la capilla del lado oeste. Ojalá que más de algún televidente venga esta noche a orar, a buscar la presencia de Dios y también a meditar en su palabra. Me daría mucho gusto saludar a los hermanos esta noche y los invito para que vengan. Yo estoy predicando todos los martes en el servicio de Houston y estoy haciendo el esfuerzo para moverme de Shepherd hasta Irving para ir al servicio también. Tengo que manejar 4 horas para llegar. Pero yo quisiera invitar a los hermanos que van a manejar tal vez solo 1 hora o media hora o 20, 15 minutos, que lleguen. Busquemos de Dios, hermanos. Necesitamos, como nunca, buscar más de Dios. Esta noche, entonces, están invitados todos y los de la Iglesia del Aire a conectarse. Pero para ahorrar tiempo, no vamos a leer todos los testimonios que ustedes escriban. Solo vamos a agarrar su nombre y la petición que ustedes escriban allí en el YouTube. Haremos la lista y lo mencionaremos en la oración, pero no vamos a leer texto por texto para ahorrar un poco de tiempo y avanzar. Bueno, mis hermanos, espero en el Señor que nos gocemos esta noche. Les esperamos. Pero también quiero aprovechar para invitarlos este próximo sábado a que adoremos al Señor, nuestro Dios, en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de Fort Worth, Texas, donde voy a tener el privilegio de predicar el mensaje de la verdad presente, el mensaje de Jesucristo. Invito a los que viven en Fort Worth, Weatherford, las ciudades vecinas, para que vengan y nos juntemos este sábado desde las 9 de la mañana en adelante. La iglesia está ubicada en el 2601 Village Creek Road, en Fort Worth, Texas. Vengan, hermanos, adoremos al Señor. Me dará mucho gusto proclamar la verdad presente a todos los que asistan y también de saludar a alguno que venga a visitarnos y que es un televidente o radio oyente. Les esperamos, repito, este sábado en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de la ciudad de Fort Worth, Texas, ubicada en el 2601 Village Creek Road. Rentamos en el templo New Creation Christian Center. Será una bendición el que escuchemos su palabra y será una felicidad para nosotros darles la bienvenida. Esperamos verlos este próximo sábado. Y ahora, después de haber escuchado tan hermoso versículo, vamos a dejar que nuestro hermano Arturo Rentería, quien se encuentra ya conectado vía Zoom, le salude. Hermano Arturo, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Amén. Es un privilegio una vez más, pastor, estar aquí con usted para presentar este mensaje, esta lección. Como hemos venido estudiando, mis hermanos, un saludo a la distancia, donde quiera usted se encuentre. Le agradecemos porque usted está en sintonía en este momento. Ya sean los diferentes medios donde usted le es de bendición esta lección, pues un saludo a la distancia y deseamos de que Dios esté con usted en este día y que el Espíritu Santo también nos ayude a discernir el mensaje de hoy. Amén. Pues, ¿qué le parece, hermano Arturo, si hace la oración para comenzar? Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por la oportunidad que nos da de aprender de su palabra. Es el pan por el cual el Señor Jesús decía que nos dejaba este pan para que todo aquel que tuviera hambre comiera de este pan
y nunca más tendrá. Señor, en este momento le pedimos discernimiento espiritual. Le pedimos de su gracia para discernir el mensaje, ponerlo en práctica, primero nosotros y también otros hermanos, donde quiera llegue esta palabra. Que su Espíritu, Señor, nos una, unánimes en este momento, al discernir esta palabra, pueda ser eficaz y pueda ser una guía en estos tiempos que estamos viviendo y en los tiempos que vendrán. Le agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos de evangelismo práctico, hermanos, no puede faltar la obra de ministrar a los enfermos. Ustedes saben que esa es parte de la misión. Y si hay algo por lo cual yo le doy gloria a Dios, es porque en nuestro ministerio hemos tomado en serio esa parte del evangelismo práctico. Porque a través del centro de estilo de vida, o sanatorio como le llaman algunos, por la gracia de Dios hacemos esa labor de ministrar a los enfermos. Y el autor le puso al estudio de hoy, ministrando a los enfermos. Y es que, hermano Arturo, ¿qué otro poder Jesús le ha otorgado a sus discípulos? ¿Y qué declararon ellos al reconocer este poder? ¿Y cómo les respondió Cristo también? Amén. Para esto les invito, hermanos, a que busquemos el libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 9, verso 1. Vamos a leer algunos versículos. Bueno, leamos el primero, Lucas 9, 1. Lucas capítulo 9, verso. Dice la palabra del Señor: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio potestad y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Bien, ahora queremos ir a ver Lucas capítulo 10, verso 17. No sé si usted quiera leer Lucas 10, 20, pastor. Claro que sí. Yo busco Lucas 10, 17. Dice lo siguiente: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí nosotros estamos viendo, hermanos, que la obra del Espíritu Santo era dada a los discípulos y el don de la sanidad era para que el avance de la misión que Dios les había dejado. Y aquí vemos que el Señor precisamente les invita a ellos a que vayan. Me llama la atención en Lucas 9:1 porque dice que los reunió a los 12 discípulos, pero luego vuelve y manda a los 70. Y aquí en la reunión de los 12, Lucas 9:1 dice que les dio poder y autoridad. Debemos de saber de que el poder y la autoridad vienen de Dios, no es nuestra. Es lamentable ver ahora algunos que se dicen ser siervos de Cristo, aparentemente tienen el poder de sanidad o incluso de echar fuera demonios, y dicen ellos, y pronuncian, yo te pido que salgas de él, o yo te pido que seas sanado. Entonces, y después mencionan el nombre de Jesús. Y es lamentable porque aquí claramente dice que Jesús a sus discípulos, cuando los envió a hacer esta labor de echar fuera demonios, Él les dio la autoridad y también dice que les dio el poder sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y sabemos que lo hicieron los apóstoles por la gracia de Dios. Y en el capítulo 10 de Lucas, el verso 17, nosotros vemos que volvieron los 70, cuando mandó a los 70, porque sabemos que primero mandó a los 12, después mandó a los 70, igual los mandó de 2 en 2 para que fuesen a hacer este evangelismo. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetaron
en tu nombre. Así que es la clave que nosotros debemos de entender, que es en el nombre de Jesús, y todo lo que hagamos, ya sea de sanidad, ya sea de algo que Dios nos ponga a hacer, es en Él y por Él que se hace esta misión. Ahora dice el Señor en el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en Amén. los cielos. Y esto, hermanos, es sin duda porque los discípulos, los 70, pues venían contentos y admirados de ver el poder que había manifestado Dios o Jesús a través de ellos. Y el Señor mira de que ellos están enfocados en el poder. Y Cristo les está haciendo saber, no se enfoquen en el poder, ni se gocen por el poder, sino de que sus nombres estén escritos en los cielos. En otras palabras, lo más importante de todo es no cuántos escuchan, no cuántos se bautizan, no cuántas oraciones son respondidas, no cuántos dones tenemos, sino que lo más importante, hermanos, es ser salvos. Ser salvos por la gracia. No hay cosa más bonita ni comparable con ella de el hecho de que Dios nos haya llamado para ser salvos. Que Dios nos llame sus hijos y que nuestro nombre esté en los cielos. Hermanos, eso es maravilloso. Mucho más maravilloso que el hacer milagros, que el tener poder. La misión, hermanos, que el Señor le dio a los discípulos no era para que se exaltaran, sino que eran para que glorificaran a Dios. Dios no le ha dado el poder a la iglesia ahora de proclamar la verdad, de sanar enfermos o de hacer lo que hace para que se exalte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. No nos engañemos, porque el Señor lo que está aquí es advirtiendo del engaño que uno puede recibir cuando se centra en el poder, se centra en los milagros, se centra en las señales. Jesús dijo que muchos en aquel día van a decir, en tu nombre hice milagros, en tu nombre saqué demonios, en tu nombre hice esto. Y dice que Él les dirá, apártense de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque se centraron en el poder, se centraron en lo que podían hacer en mi nombre, pero no en que lo que hicieran estuviera en armonía con lo que yo enseño. Obradores de maldad, ¿sabe qué quiere decir eso? Quiere decir transgresores de mi ley. Hacen milagros, hacen aquí, hacen allá, pero transgrediendo mi ley. Son obradores de maldad. Jesús lo que está diciendo es que no son los milagros la evidencia principal de que somos del pueblo de Dios, sino que la evidencia principal de que somos del pueblo de Dios es nuestra consagración, nuestra entrega completamente a Él y de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. La verdadera señal, hermanos, es de que nuestro nombre esté escrito en los cielos, que permanezcamos fieles a Cristo, que nuestra salvación finalmente se concrete. Hermanos y hermanas, hay que gozarnos en eso y que esa sea nuestra principal identidad. Hay que servir, mientras tanto, con humildad, con gratitud y asegurándonos que mientras servimos a Dios,
nuestro nombre esté registrado en el cielo. Finalmente, la obra de sanidad que podamos llevar adelante, la obra de ayudar a los enfermos, la obra de servir, la obra de predicar. Hermanos, toda esa es muy bonita, pero debe de ir acompañada de una consagración, de una entrega y de una, hermanos, seguridad que tengamos de que nuestro nombre esté escrito en los cielos. ¿Qué nos dice el don profético para reforzar esto, hermano Arturo? Amén. Leamos aquí en el deseo de todas las gentes, la página 456 dice: no os gocéis por el hecho de que poseéis poder, no sea que perdáis de vista vuestra dependencia de Dios. Tened cuidado, no sea que os creáis suficientes y obréis por vuestra propia fuerza, en lugar de hacerlo por el Espíritu y la fuerza de nuestro Dios, de nuestro Señor. El yo está siempre listo para atribuirse el mérito por cualquier éxito alcanzado. Se lisonjea y exalta al yo, y no se graba en otras mentes la verdad de que Dios es todo y en todos. Cuando nos percatamos de nuestra debilidad, aprendemos a no depender de un poder inherente. Lo que veo acá, mis hermanos, algunos puntos para resaltar acá, es que no debemos de gozarnos, dice la Escritura, que no debemos de gozarnos nosotros de que poseamos poder, como decía el pastor, ¿verdad?, hace unos momentos. Y no debemos de gozarnos en eso porque dice acá, no sea que perdáis de vista vuestra dependencia de Dios. Es decir, el gozo debe de venir porque Dios nos ayudó a hacer eso. Y debemos de darle toda la gloria y la honra a Él. Y nos dice, nos da una advertencia. Dice, tened cuidado, no sea que os creáis suficientes y obréis por vuestra propia fuerza, en lugar de hacerlo por el Espíritu y la fuerza de vuestro Señor. El yo, dice, está siempre listo para atribuirse el mérito por cualquier éxito alcanzado. Se lisonjea y exalta al yo. Me recuerda la historia de Moisés y de su hermano Aarón cuando golpearon la piedra, la roca 2 veces. Cuando el Señor, ¿verdad?, les había dicho que albaran a la peña, a golpearla, ¿verdad?, una vez. Pero lamentablemente Moisés dijo, os haremos salir agua de esta roca. Y golpeó la roca 2 veces. Y este fue un lamentable episodio que tenemos en la Escritura, porque el yo fue exaltado. Y si aún los siervos más grandes, más elevados en la palabra de Dios fueron tentados a esto, mis hermanos, ¿qué de nosotros? Continuamos nosotros, a veces nos vemos tentados a exaltar el yo, a pensar de que por nosotras, nuestras propias habilidades, nuestras propias manera de hacerlo, de hablarlo, de haberlo hecho, pensamos de que fuimos nosotros, o nos vemos tentados de pensar que fuimos nosotros, pero en realidad fue Dios obrando por medio nuestro. Nosotros somos canales de bendición a los demás, siempre y cuando nos dejamos utilizar por Él, usar por Él, y así ser de bendición. Dice que cuando nos percatamos de nuestra debilidad, aprendemos a no depender de un poder inherente.
Y así debe de ser. Debemos siempre depender de Dios en todo lo que hagamos. Y si lo hacemos bien, gloria a Dios, porque es por Él que lo logramos hacer. Pero, hermano Arturo, ¿cuál fue el resultado de que Jesús diera prioridad a la obra de sanar a los enfermos? ¿Qué le parece si usted nos contesta esta pregunta con las primeras dos citas y su servidor la de Lucas 6, 6 y 10? Amén. Ok, vamos a ir al libro de Lucas. Aquí estamos en el libro de Lucas siempre y vamos a ir al capítulo 4. Vamos a ir a los versos 38 y 39. 38 y 39 dice lo siguiente. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Aquí nosotros vemos que el Señor Jesús salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. Pero Simón y mis hermanos, como sabemos ya anteriormente, yo creo que ustedes están familiarizados con este caso, la suegra estaba enferma y dice que tenía fiebre. Y entonces el Señor hizo un milagro allí, un milagro de restauración, un milagro de salvación. E inmediatamente dice que esta sierva, después de haber sido sanada, le servía a nuestro Señor. Y vamos a ir a la otra cita que tenemos aquí también, la cita de ahora mismo Lucas, pero los versos 12 y 13. Lucas 5, verso 12 y 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Milagros notables de la obra del Señor Jesucristo, que podemos también decir que ayudaron a la causa de nuestro Señor Jesucristo a esparcir ese conocimiento a través de estos milagros. Y también me llama la atención el verso 13, que dice que entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo: quiero ser limpio. Noten que este leproso le dijo: Señor, si quieres. ¿Y ustedes creen que el Señor no quería libertar también a este leproso de la lepra? ¿Cuántas veces el pecador piensa y se siente pues que no es apto para ir a Jesús porque tiene mucho pecado y piensa que no puede ser limpio? Aquí nosotros vemos a un leproso que se acerca a Jesús, se postra a sus pies y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Sabemos qué significaba la lepra. Sabemos qué significado tiene también para nuestro tiempo la lepra. Y cuántas almas ya hacen lejos del Señor Jesús porque se sienten que no son dignos. Pero en esta hora, hermano o hermana, pues sabemos de que el Señor en su misericordia quiere salvar a todos y a todos nos dará una oportunidad de salvación. Y aquí vemos que el mensaje, la palabra del Señor iba abriéndose en los corazones de las personas, testificando no solamente por la palabra, sino también las acciones de nuestro Señor Jesús. Y aquí vemos que donde quiera el Señor Jesús estaba, sanaba. Y es algo importante para eso. Ahora dice Lucas 6, versículos 6 y el 10, lo siguiente. Dice:
Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y luego dice el verso 10, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Aquí nosotros vemos un milagro en sábado. Era un día de reposo. Y el Señor está enseñando, hermanos, que en sábado perfectamente las obras de sanidad están en armonía con el mandamiento. Oh, mis hermanos, el Señor muestra que su ministerio no evita los días sagrados. Al contrario, Él revela el propósito real del sábado, que es ayudar al que necesita, en este caso, una atención porque está enfermo. El Señor prohíbe trabajar en sábado, pero se refiere al trabajo remunerado, al trabajo físico que trae recompensa como paga. Pero el trabajo espiritual, el de servir a Dios y también ayudar a una persona en necesidad, hermanos, eso se puede hacer en sábado. Por eso es que el Señor nos da muchos milagros que Él hizo. Unos de ellos fueron hechos en sábado. Es interesante que diga que el hombre tenía seca la mano derecha. Y esto lo que nos dice es que no podía trabajar. Él tenía ese problema donde había una limitación. Hermanos, el problema de él no amenazaba la vida de nadie. Por eso los fariseos pensaban de que no había por qué sanarlo en sábado. Pero el Señor dice, yo estoy aquí para restaurar vidas. Yo estoy aquí para sanar. Yo estoy aquí para liberar. Yo estoy aquí para que las personas que están limitadas no sigan más así. Así que, hermanos, esa mano seca, esa mano paralizada, esa mano que no podía hacer nada, ahora el Señor viene y la restaura. Y le dice a todos con ese acto que el sábado se hizo para hacer el bien. Dice que mirándolos a todos le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo y su mano le fue restaurada en el instante. Jesús sabe que lo están observando los demás, pero lo observan para acusarlo. Por eso dice que los observó a todos. Y hermanos, cuando dijo al hombre, extiende tu mano, mire lo que sucedió. El milagro se dio. El milagro obró. Hermanos, el mandato del Señor, extiende tu mano, trajo sanidad. Él mandó y él mismo capacitó. El milagro ocurre también cuando el hombre extendió la mano. Y esto lo que nos dice es que el hombre debe obedecer la palabra. Cuando él lo hizo, dice, allí, hermanos, se dio el milagro. La fe obró obedeciendo. La mano fue restaurada. Volvió a funcionar. El hombre recuperó lo que había perdido. Y así, hermanos, nosotros vemos cuánto podría hacer de bien a una persona el que nosotros nos interesemos en aplicarle, por ejemplo, un tratamiento. Hermanos, el sábado es un día para hacer el bien. La misericordia es perfectamente para ser practicada en el sábado. Y en su nombre nosotros podemos hacer la obra de restauración en aquellas personas que están imposibilitadas. Así que sanemos emocionalmente, sanemos físicamente y sanemos espiritualmente en el sábado, porque es un día perfecto para poder hacerlo. Así que está en armonía con el mandamiento. Pero el don de profecía, hermano Arturo, ¿qué más nos dice al respecto?
Amén. Me llama la atención esta frasecita, dice, durante su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar. Interesante esto, mis hermanos, porque dice que el Señor Jesús dedicó más tiempo a sanar que a predicar. Y eso es algo de admirar y que todo predicador debe, ¿verdad? De una manera pedirle al Señor para que nos dé ese espíritu también, como dice el pastor, ¿verdad? Incluso hay una cita donde dice que todo predicador debe ser médico misionero y en realidad a muchos nos falta. Y digo nos falta porque me incluyo yo también. Nos falta ser médicos misioneros. Se necesita no solo predicar a los lugares donde vayamos, sino también aprender algo de los remedios naturales, de las cataplasmas. Y sabemos de que, aunque aquí, por la gracia de Dios, tenemos un ministerio, ¿verdad? Que lo hace y que siempre algunos están, pues, aprendiendo cómo ser las manos de Jesús. Y damos gracias al pastor, a la hermanita María Elena, a Graviel, por darle la oportunidad a cualquiera que quiera ir a ser las manos de Jesús. Y allí se le puede enseñar. Y, y es bonito aprender, hermanos, aprender de los remedios naturales, de las cosas que podemos hacer, porque un día se nos va a ofrecer en cierto lugar, en cierto momento. Y como dice el pastor, aunque sea en sábado, habrá una necesidad. A Jesús le salió eso, ¿verdad? De ministrar a los enfermos en sábado. Pero sigue diciendo la cita, sus milagros atestiguaban la verdad de su palabra, de que no había venido para destruir, sino para salvar. Su justicia iba delante de él y la gloria del Señor era su retaguardia. Donde quiera que fuera, la precedían las nuevas de su ministerio, donde hubiera pasado. Los objetos de su compasión se regocijaban en su salud y en el ejercicio de sus facultades recobradas. Se congregaban muchedumbres en derredor de ellos. Era para oír de sus labios las obras que el Señor había hecho. Su voz era el primer sonido que muchos habían oído. Su nombre, la primera palabra que hubieran pronunciado. Su rostro, el primero que hubieran mirado. ¿Por qué no habrían de amar a Jesús y cantar las alabanzas? Mientras él pasaba por los pueblos y ciudades, era como una corriente vital que difundía vida y gozo por donde quiera que fuera. Eso lo dice el deseo de todas las gentes de la página 316. Así que, mis hermanos, nosotros aquí vemos que cuando el Señor Jesús ministraba a estas personas, por ejemplo, me llama la atención que dice que su voz era el primer sonido que muchos habían oído. Sin duda, de verdad, eran los que eran sordos, los que no oían. Y el Señor les sanaba de sus oídos y podían oír y era lo primero que escuchaban. Su nombre el primero, las primeras palabras que hubiesen pronunciado y también su rostro el primero que hubieras mirado. Con referencia a los ciegos, ¿verdad? Sabemos de que muchos ciegos fueron sanados por su poder, fueron ministrados y cuando él les ponía las manos o como aquel que le untó el lodo en sus ojos y le dijo que se fuera a lavar al estanque de Siloé y así fue y recobró la vista. El primer rostro que miraba, ¿verdad? Era el rostro del Señor Jesús. Muchos ciegos fueron sanados en el tiempo de Jesús.
Así de que él era como una corriente vital que fluye, ¿verdad?, para vida, y era gozo por donde quiera que fuera. Me llama la atención esto porque hay una cita del Camino a Cristo donde dice que un río, ¿cómo puede ser, verdad, que un río baja de unas colinas o de unas montañas y donde quiera pasa ese río, hay vida, ahí fluye vida. Los árboles están verdes, hay pasto verde. Puede ser que en derredor no haya, pero esté seco, pero donde pasa ese río, ese riachuelo de agua, pues hay vida allí vegetal, se ve el verdor de las plantas, de las flores, de los árboles. Así era donde quiera pasaba nuestro Señor Jesucristo, la fuente de toda vida, la fuente, verdad, de salud. En cualquier ciudad donde él pasaba, por los pueblos y las ciudades, dice aquí, era como una corriente vital que difundía vida y gozo por donde quiera que fuera. Y así, hermanos, nosotros miramos cómo esta obra de sanidad debe de ir intrínsecamente con la obra de predicar. Y los discípulos lo entendieron tan bien que ellos comenzaron a imitar a Jesús. ¿Qué trabajo hicieron, hermano Arturo, los discípulos al imitar el ejemplo de Cristo? Bien, vamos a ir al libro de Hechos. Creo que todas las citas están en el libro de Hechos. Yo creo que me leo una y usted se lee la otra y yo así me leo la otra. En el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, verso 1 al 7. Pedro y Juan, y aquí todos sabemos este relato, ¿verdad? Era cuando Pedro y Juan subieron al templo y ahí estaba el cojo. Pero vamos a leerlo. Dice, Pedro y Juan subieron juntos al templo, a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice el verso 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y rodillas. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y quiero leer hasta el 9, dice, y todo el pueblo le vio andar y alababan a Dios. Y aquí vemos la misma obra que Jesús había hecho ministrando a los enfermos. También sus discípulos, hermanos, lo hicieron en su tiempo. Aquí vemos a Pedro y a Juan subiendo al templo a adorar la hora novena. Y vemos ahí cómo el paralítico estaba allí. Lo ponían ahí para que pidiera alguna limosna. Pero imagínense, mis hermanos, ¿cuál sería el gozo? Pues aquí dice claramente el gozo de este cojo cuando fue sanado, ¿verdad? No sabía que ese día Dios se iba a manifestar por medio de estos siervos para darle restauración, para darle sanidad. Y una vez por fin iba a caminar, ya no iba a estar más cojo. Y dice que Pedro y Juan se quedaron viéndolo fijamente, y les dijo, aquí dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice otra partecita aquí, y tomándole por la mano derecha, le levantó y él anduvo. Y a él se le afirmaron los pies y rodillas. Y tanto es que hasta saltó, brincó. Esa es una obra maravillosa. Sin duda el Espíritu Santo y el don de la sanidad seguía a estos siervos por donde quiera iban. Y aquí vemos este maravilloso milagro que hicieron con este cojo. Y ahora miremos el otro relato, el de Hechos 9, 32 al 34. Este dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hermanos y hermanas, aquí tenemos un caso de alguien que, miren ustedes, lleva 8 años. 8 años postrado en cama. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿O qué nos dice? Que para el Señor no hay nada imposible. Yo no sé si en esta hora estoy hablando y hay un enfermo que está escuchando, que lleva ya años con su condición. Aquí tenemos una vida de un hombre llamado Eneas, que su vida está, hermanos, detenida por 8 años. Está paralítico, está postrado en cama, está atado. Yo no sé si usted es una persona que también lleva años con su condición de salud quebrantada. El mensaje del Señor es que nada es imposible para Dios. Por otro lado, es interesante ver quién es el que sana. Es Jesucristo. Pedro no dice: yo te sano, mi poder te sana, mi oración te sana. Él dice: Eneas, Jesucristo te sana. Y esto es algo que nosotros en Shepherd se lo recalcamos al paciente del primer día que llega. Aquí el que sana es Jesús. Nosotros aquí solo somos las manos de Jesús aplicando los tratamientos, pero el que sana es Jesús. Y por eso, antes de cada tratamiento, el consejero eleva una oración para que ese tratamiento que se va a aplicar, el Señor se glorifique a través de él, porque creemos que el que sana es Cristo. Y desde el principio el paciente lo sabe, y en nuestro centro de estilo de vida se levanta Jesús como el médico de médicos y se le hace saber al paciente que si él se sana allí o se sana después de haber ido allí, eso lo hizo Jesús. El honor, el crédito se le da a Cristo. Hermanos, es interesante ver también que el propósito de los milagros es que estos traigan salvación y traigan el hecho de que las personas crean en Cristo. Porque en el caso de la curación de Eneas, dice que todos los que habitaban en esa ciudad y también en Sarón se convirtieron al Señor. Gloria a su nombre. ¿Qué más, hermano Arturo, en la siguiente cita? Sí, en Hechos 28, 8 al 9. Hechos capítulo 28, 8 al 9. Dice lo siguiente. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Verso 9 dice: hecho esto también, los otros que estaban en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, mis hermanos, primeramente a mí esa palabra disenteria
me sacó, como quien dice, porque yo no sabía qué era esa palabra. Es la primera vez que yo veo esa palabra en la Biblia. Así de que no solo tenía fiebre, sino disenteria, el suegro de Publio. Y según acá, me fui a investigar esa palabrita. Como dije, yo no la sabía. Y dice aquí que disenteria, la disenteria se refiere a una enfermedad intestinal grave, caracterizada por diarrea severa con sangre y mucosidad, a menudo acompañada de fiebre alta. Entonces esto fue, mis hermanos, lo que el padre de Publio tenía. Así que nosotros aquí miramos esta intervención de Pablo. Interesante que la Biblia también dice que hecho esto, el apóstol Pablo, cuando hizo este milagro, esta sanación, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Se vio acrecentar la obra en ese lugar por medio de esta sanación. Claro que sí. Y así el apóstol Pablo ministró en ese lugar, en esa isla, dice que era una isla, y muchos fueron sanados. Y así la iglesia primitiva, mis hermanos, iba creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en miembros. Los miembros eran cada vez acrecentado el número de los cuales debían ser salvos. ¿Ustedes creen que en este tiempo también el Señor hará cosas grandes y maravillosas con el pueblo de Dios, con aquellos que se consagren, que le busquen? Sabemos de que sí. Lo está haciendo en este tiempo por medio de los remedios naturales de nuestro Dios, como ya lo ha dicho el pastor anteriormente, pero también hay una promesa en el don profético que me gustaría compartir para con nosotros, para con la iglesia, donde quiera usted se encuentre. Esta cita la encontramos en Testimonio para la Iglesia, el tomo 9. El título dice Un movimiento de reforma. Está al inicio del capítulo. Dice: en visión de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión en todas partes. Las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Queremos ser parte de ese movimiento que terminará la obra, mis hermanos. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ser parte de estos que dice aquí la mensajera, que tendrán esos dones del Espíritu Santo para ministrar al mundo. Y por hoy, pues, le agradecemos a Dios por la enseñanza, la instrucción. Sin duda hemos sido bendecidos con este mensaje. Cada día aprendemos de la palabra de Dios y yo le agradezco a Dios porque me ha dado esta oportunidad a mí de escudriñar esta palabra el día de hoy. Espero que
haya sido de bendición para ustedes, donde quiera usted se encuentre también. Y así, hermanos, el Señor nos enseña lo importante que es orar por los enfermos, visitar a los enfermos en sus hogares y orar por ellos y ponerlos en las manos de Dios y dejar que Dios, en su misericordia, haga lo que tiene que hacer. La obra de preocuparnos por los enfermos es una obra para todos. Todos debemos involucrarnos en ella. Bien podemos, si sabemos de remedios, ir a los hogares de los enfermos y aplicarles esos remedios naturales. Y si no sabemos de remedios, con solo ir a orar por ellos, ya eso, hermanos, es importante y bastante. Es necesario hacer la obra y no tener excusas para no hacerla. Mire, Pablo tenía excusas. Acaba de salir de un naufragio. Una serpiente lo había mordido y podía estar hasta asustado. Tuvo en un principio una reacción allí de oposición, pero hermanos, cuando él vio la oportunidad de ir a orar por un enfermo, fue, oró, Dios hizo el milagro, más enfermos vinieron. Hermanos, lo que empezó de una manera privada terminó siendo público y trajo allí salvación para muchas personas. Así que la obra de sanidad es una puerta. Es una puerta, hermanos, que todos podemos abrirla, porque allí va a llegar al corazón de las personas. El mensaje de la salud es la puerta que abre el corazón de muchos. Así que hagamos esta obra, interesémonos por los enfermos. Usted puede hacerlo en su casa, puede ir a hacerlo a la casa del enfermo, puede ir a orar por ellos, puede ir a aplicarle hidroterapia y si quiere ayudar también para que otros la hagan. Ya usted ha oído cómo en este ministerio siempre pedimos ayuda para que sigamos ayudando, vale la redundancia, a los enfermos. Oremos hoy para que el Señor nos despierte ese espíritu de compasión, ese espíritu de amor, ese espíritu de solidaridad con el que sufre y hagamos la obra como la hizo Pedro, como la hizo Pablo. ¿Qué le parece? Y como la hizo Jesús. Oremos por esto. Padre Celestial, muchas gracias por hacernos ver otra vez lo que usted quiere que hagamos, en qué nos debemos involucrar, cuál es la parte que nos toca, cómo debemos ser imitadores suyos en esto de la obra médica misionera, en esto de atender a los enfermos. Le rogamos, Señor, que nos dé primeramente amor por el prójimo, que nos dé compasión por él, para que nos mueva eso, a visitarle en su lecho, a visitarle en el hospital, a visitarle donde quiera esté y llevarle allí el tratamiento si lo sabemos explicar o la oración, las palabras de ánimo, de esperanza, la lectura de la Biblia. Ayúdenos, Señor, a interesarnos por la obra de la sanidad, porque esta es la que abre puertas al mensaje. Le rogamos que todos los que estamos oyendo nos preocupemos por averiguar dónde están los enfermos, quién está enfermo, para visitarlo o llamarlo, orar por él y, si es posible, atenderlo con algún tratamiento. Rogamos que esta obra no sea una obra solo de la iglesia como institución, sino una obra individual, como la hizo Pedro y Pablo, como la hizo Cristo, que también nosotros la hagamos. Se lo pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro